parece que me perseguía como la imagen de la muerte, pero yo no entendía lo que significaba el luto, ni qué significaba en ningún momento cuando alguien moría. Recuerdo cuando el abuelito murió y tuvieron que sacarme de la reunión porque hablaba mucho y era muy necio. Y de él tengo los mejores recuerdos. E igualmente de sus hijas, o sea, de las tías, porque yo viví con ellas. Y en esa época, pues, empecé yo a conocer el valor de la música. Porque ellas tocaban el piano, tocaba otra el violín, la guitarra. Pero lo que más me fascinaba era escuchar cuando interpretaban a Beethoven en la novena sinfonía, me acuerdo tanto, o la heroica, y igualmente de Mozart, y se hacían las famosas tertulias. Me decían en la casa que no salieran a la calle porque había que tenerle miedo a la muerte. Pues se hablaba de la muerte porque había violencia. La violencia llegó a Mompox por parte de la policía, que en esa época se llamaban los chulavitas, que iban persiguiendo a los amigos de Gaitán. Y entre ellos pues cayeron algunos parientes míos. Recuerdo mucho la imagen que vi de dos muertos asesinados por la cuestión de unas elecciones que se habían hecho. Y recuerdo que al otro día, por muy inquieto, me decían en la casa que no saliera porque había violencia. Me fui acompañando a los dos féretros. Recuerdo tanto que había mucha gente, cargado cada ataúd en los hombros porque no había funeraria como la que tenemos hoy. Y llegando al cementerio, pues unos policías empezaron a disparar y la gente se asustó y dejaron caer los cajones, y tengo la imagen de cómo cayeron esos cajones, que la tapa salió de la base y vi los brazos y las manos por fuera. Y entonces cuando yo vi que la cosa estaba como muy temerosa que llegara la policía, ahí sí salí corriendo para la casa, pero eso no lo puedo olvidar. Y me dije un día, voy a ver qué es lo que pasa en el cementerio, y me fui al cementerio de noche. Y ahí me acostaba yo en las tumbas esas que había allá en Poz. El cementerio es un cementerio que es un monumento nacional, ¿no? Muy bonito. Y esperando a ver si me asustaban. Pero no había nada. Ya así como entraba ya en las horas de la madrugada, pues salí del cementerio y me encuentro con un perro gigante y con los ojos como si fueran llamas. Pero eso sí, en realidad me asustó y pensé yo inmediatamente que era el diablo que me estaba persiguiendo, y salí corriendo y me fui para la casa. A continuación, RTVC Noticias, emisión fin de semana. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión fin de semana. Este es el mapa de riesgo ante una eventual
experto explicamos las razones por las que las autoridades insisten en las evacuaciones preventivas. Avalancha de lodo, incendios forestales y la contaminación de ríos y quebradas son algunas de las amenazas. Seguimos acompañando a los expertos en rescate que están en la zona. Con perros entrenados, expertos siguen en las actividades de sensibilización en Villa María, Caldas. RTVC Noticias los acompañó. Municipio de Dos Quebradas también declaró calamidad pública y el alcalde de Manizales ya volvió a la ciudad. Reporte con los periodistas de Radio Nacional. Grave accidente. Niña de 9 años permanece en una UCI luego de que un motociclista la arrollara en el suroriente de Bogotá. Tragedia en medio de los días de descanso. Apareció el cuerpo sin vida de un hombre que se lanzó al río Sogamoso a rescatar a 2 adolescentes. Los turistas no llegaron. Drástica reducción de visitantes a la isla de San Andrés y Providencia. El bajonazo en el turismo también se siente en la costa atlántica, Antioquia y Santander. La suerte de los ladrones. En Caucasia, unos se emborracharon y se quedaron dormidos en la casa que robaban. Y en Bucaramanga, otros dejaron a oscuras un importante puente. Tensión en el mundo. Aviones de combate chinos cruzaron el estrecho de Taiwán en respuesta al viaje de la presidenta a Estados Unidos. Y en deportes, Sergio Andrés Higuita, el mejor colombiano en la Vuelta al País Vasco, quedó en la casilla 6. El triunfador fue Vingegaard. La pasión del ciclismo se vio por Señal Colombia. Detalles desde España con Goga Ruiz. Buenas noches y bienvenidos al Noticiero de Todos. El volcán Nevado del Ruiz mantiene el nivel de actividad naranja. La sismicidad se ha reducido, sin embargo, de acuerdo con el monitoreo del Servicio Geológico Colombiano, la inestabilidad continúa. Mientras tanto, autoridades ambientales y de prevención del riesgo contemplan una serie de escenarios ante una eventual erupción. Estas van desde una avalancha de lodo, incendios forestales, hasta la contaminación de ríos y quebradas. Les explicamos con la ayuda de un experto cuáles son estas amenazas. El volcán Nevado del Ruiz casi siempre está en constante actividad. Sin embargo, en las últimas semanas, con la declaratoria de alerta naranja, hay 4 criterios que, según los científicos en Colombia, sugieren un estado de actividad crítico, como volúmenes altos de dióxido de azufre, ascendencia de rocas muy calientes, varios sismos mayor a 3 de magnitud de la escala de Richter y el cambio en la cantidad de sismos, pues antes era menor de 100 y ahora son decenas de miles. Con estos criterios, las autoridades en gestión del riesgo en Colombia trabajan sobre estos mapas para visualizar los posibles escenarios de una erupción del volcán Nevado del Ruiz. En amenaza alta, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo plantea el escenario de una posible avalancha de lodo en varias zonas del departamento de Caldas, en municipios como Villa María, Chinchiná, Palestina, Neira y Anserma. El departamento de Tolima es quizá la zona con el mayor número de población en amenaza alta. Algunos municipios como Herveo, Casabianca, Villahermosa están en riesgo de avalancha de lodo. Y en Risaralda, algunas zonas de Santa Rosa de Cabal tienen esta amenaza alta. Básicamente material que sale por las laderas, se mezcla con agua baja, alta velocidad, en algunas oportunidades con altas temperaturas. Se encañona por estos valles de los ríos y se despliega en áreas, tiene un impacto normalmente arrasa, destruye poblaciones. En la amenaza media, el escenario es de la posible caída de ceniza y de fragmentos de lava. En Risaralda, en zonas como Pereira y Marsella, en Caldas, zonas como Chinchiná y Palestina, y en Tolima, en Casabianca, Villahermosa, entre otros. En cuanto a la amenaza baja, se determina por el posible escenario de la caída de ceniza y fragmentos de lava, pero en menor proporción en varias zonas rurales y urbanas de Cundinamarca, Valle del Cauca, entre otros. En la amenaza media, el reporte de las autoridades en Colombia hablan de posibles incendios forestales, contaminación de ríos, daños a hidroeléctricas y red de ductos de hidrocarburo. Cuando se tiene una erupción volcánica, el sistema lanza, por ejemplo, dióxido de azufre, también algunos ácidos como el ácido clorhídrico, que en el agua interactúa con el agua y pues contamina.
La roca que tiene en su mano el profesor fue expulsada hace varios años por el volcán Nevado del Ruiz. Pesa muy poco y es un elemento que sirve para estudiar la actividad del volcán. Finalmente, la recomendación de los expertos a las comunidades aledañas al volcán es acatar las sugerencias de evacuación preventiva y coordinar con las entidades del Estado las soluciones para quienes se resisten a dejar sus viviendas y los trabajos, sobre todo en las zonas rurales. Entre tanto, el municipio de Dos Quebradas también declaró calamidad pública. El reporte desde Manizales con Ana María Mesa, periodista de la Radio Nacional. El Servicio Geológico Colombiano informó hoy que el nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz continúa en naranja. Señalaron que aunque la cantidad de sismos ha disminuido en los últimos días, el último registro es de 3.400 eventos, el edificio volcánico continúa muy inestable. Aunque estos niveles de sismicidad bajen, hay otros parámetros como las anomalías térmicas que siguen persistiendo en los satélites. El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, regresó a la ciudad e hizo un recorrido por el sector del kilómetro 41 en la parte más baja del municipio de Manizales, por donde pasa el río Cauca, revisando los protocolos por si se presentara una eventual emergencia en ese sector. Ya hicimos censos poblacionales, hicimos censos animales. Por ejemplo, contamos todas las cabezas de ganado que habrían desde Santa Águeda, todas las áreas correspondientes al kilómetro 41 hasta la parte alta de la reserva de Río Blanco en el Nevado del Ruiz. Los organismos de socorro del área de influencia del volcán hacia el lado del eje cafetero continúan organizándose para hacerle frente a una eventual emergencia, así como lo hizo el departamento de Caldas y el departamento de Risaralda. Manizales, Villa María, ahora también Dos Quebradas, declaró la calamidad pública para hacerle frente a una eventual emergencia de manera oportuna. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y RTVC Noticias continúa el recorrido por zona rural de Villa María, Caldas, donde ya iniciaron las evacuaciones y las autoridades hacen campañas de sensibilización para que las personas dejen las zonas de mayor riesgo. ¿Y ustedes ayer les entregaron los tapabocas? No entregaron nada. ¿No los entregaron? Los hombres del Batallón de Ingenieros Militares verifican la preparación de la comunidad para una posible emergencia. Eso es lo que toca tener previsto para poder suministrar el agua y que ustedes... Pero en casa acá sí hay agua, pues que como es una tienda, pues hay agua embotellada, ¿cierto? Sí. Pero en las casas yo creo que la mayoría, pues no, creo yo que no tenga. Aquí en zona rural de Villa María, Caldas, están un grupo de familias que están expuestas ante una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz. El ejército ha adelantado distintas labores en esta región rural del municipio. Una de las principales es visitar a las familias en las fincas que quedan aquí montaña arriba para explicarles los riesgos a los que están expuestos ante una posible erupción. También están trabajando en arreglar esta vía porque llegado el caso de tener que hacer una evacuación de emergencia, es importante que estos corredores veredales estén de la mejor manera posible. Pero mientras se arregla la vía, hablar con ellos y conocer sus necesidades es el principal objetivo de estas visitas. ¿Qué necesitan exactamente? Los tapabocas, la linterna, los pitos y todo eso, y droga. Ajá. Y el agüita. Y también es la oportunidad para que algunos de los expertos en gestión del riesgo reconozcan el terreno. Son el soldado John Durán y su compañero Watson. Juntos ya estuvieron en tragedias como la de Mocoa, donde Watson rescató a 5 personas. Él está en la capacidad de buscar personas en estructuras colapsadas, confinadas, y pues rescate acuático, que es de pronto jalar a una persona cuando una persona se está ahogando. Los dos, el soldado y el perro, ya están en alistamiento de primer grado aquí en el departamento de Caldas. En estos momentos el perro está en la disponibilidad de reaccionar y está en la capacidad de encontrar personas en la situación que se presenta. El Batallón de Ingenieros Militares y expertos en gestión del riesgo tiene 8 perros como Watson, pero todos aquí, militares y comunidad, esperan que no sean necesarios. En la zona de influencia del Ruiz, en el departamento del Tolima, algunas familias se resisten a evacuar. Temen dejar sus pertenencias, especialmente el ganado. Reporte de Radio Nacional con John Freddy Nagles. De acuerdo con Oscar Goyeneche Durán, subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ya hay una logística en algunos batallones militares y centros de acopio si llegado el caso se materializa la amenaza del volcán Nevado del Ruiz. Sí, ayudas humanitarias, ayudas de Quinoche y demás en los municipios de Manizales, en el centro
batallón de Melgar y lo mismo desde Bogotá al Centro Nacional Logístico. Asimismo, el funcionario contó que se ha llegado a un acuerdo con algunas familias pobladoras de estas zonas rurales que mientras llega la logística para el traslado de sus animales y mascotas, ellos mismos podrán hacer vigilancia en horas diurnas, pero pernoctar en el casco urbano. Estamos disponiendo la posibilidad de traslado también de animales hacia otras fincas, hacia otros sectores donde de forma coordinada podamos suministrar alimento. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24/7. 7:11, la noticia en el mundo. A forma de, abre comillas, advertencia, cierre comillas, para las fuerzas separatistas, China cruzó el estrecho de Taiwán y realizó maniobras militares durante 3 días. Esta incursión se da luego de la visita de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, a Estados Unidos, en donde se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. La mandataria, que también se reunió este sábado con el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de Estados Unidos en Taipei, aseguró que seguirá trabajando con ese país y otros. Además, calificó como un acto irracional las maniobras de China, que habría enviado al menos 71 aviones y 9 buques de guerra. Regresamos al país porque una niña de 9 años se encuentra hospitalizada luego de ser atropellada por un joven motociclista en el sur oriente de Bogotá. Edwin Suá, buenas noches. ¿Cuál es el estado de salud de la menor? Hola, ¿qué tal, Damaris? Buenas noches para usted, para todos los televidentes. Infortunadamente, el pronóstico es reservado. Está aquí recluida en una unidad de cuidados intensivos del hospital que se encuentra a mi espalda, en el centro de la capital del país, Hospital de la Misericordia, que fue traída por parte de las autoridades y también de la comunidad luego de ese trágico accidente muy fuerte. Además, ahora el motociclista está siendo investigado por parte de la Fiscalía General de la Nación, pues conducía esta motocicleta que no era de él, era de un tío. Estaba prestada con exceso de velocidad, sin casco y sin licencia de conducción. La confianza e imprudencia de varios actores viales tienen a una menor de edad en estado crítico de salud. La niña salió corriendo de su casa sin el acompañamiento de un adulto y bajó las escaleras para atravesar la calle. Esta camioneta mal estacionada, ocupando un carril delante de una gran cantidad de escombros indebidamente dejados en la vía, impiden que la niña se dé cuenta que el motociclista venía con exceso de velocidad y sin casco. Posteriormente ocurre el accidente. Después todo es confusión. El motociclista huyó y dejó abandonada la moto, pero minutos después fue identificado. La niña fue trasladada por sus familiares a un centro asistencial. Un motociclista de 19 años arrolla a una menor de 9 años. El motociclista es trasladado a la clínica Santa Juliana y la menor a la clínica OMI. Las autoridades investigan el hecho que mantienen a la niña en una unidad de cuidado intensivo. El conductor implicado se encuentra plenamente identificado y es vinculado al proceso penal por el delito de lesiones personales en accidente de tránsito. La Fiscalía apertura la investigación de los hechos con el fin de establecer lo sucedido. Al motociclista además le impusieron 3 comparendos. Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción, conducir realizando maniobras peligrosas y no portar el casco de seguridad. Las autoridades recomendaron a los padres de familia no dejar solos a sus hijos y a los conductores tener más cuidado al transitar por vías residenciales donde hay circulación de peatones. Y escuchen esto, en el municipio de Caucasia, Antioquia, la policía capturó a 2 hombres que ingresaron a robar una vivienda. El licor que había en la casa les jugó una mala pasada, pues terminaron borrachos, dormidos y luego capturados. Los hechos ocurrieron en el barrio El Bosque del municipio de Caucasia. Allí, uniformados de la policía llegaron a la vivienda y capturaron a 2 hombres de 19 y 38 años. Ingresan y hurtan elementos avaluados aproximadamente en 6 millones de pesos, dentro de los cuales tenemos algunos electrodomésticos, herramientas y dinero en efectivo. Los presuntos ladrones, en pleno robo, comenzaron a consumir una botella de licor que se encontraron en la vivienda. Borrachos se quedaron dormidos y horas después fueron sorprendidos por el dueño de la casa, quien dio aviso a las autoridades. De estos sujetos, uno presenta antecedentes por el delito de concierto para delinquir agravado y los 2 fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto. Las autoridades reiteran que el robo a residencias incrementan en esta temporada de Semana Santa, pues los amigos de lo ajeno aprovechan que las personas se van de vacaciones. En otro robo, esta vez en Bucaramanga, los ladrones estuvieron más despiertos y lograron su cometido. Se llevaron las claquetas del alumbrado público de un importante puente.
Personas inescrupulosas robaron las plaquetas del sistema de alumbrado que permite que el turístico puente se ilumine. Frente a este hecho, he pedido al director de Fiscalía que conforme un equipo entre la Policía Judicial de la Metropolitana y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, con el fin de que se confirme o desvirtúe el hurto o en efecto un hecho de sabotaje, de vandalismo que atenta contra el patrimonio público de la ciudad. Los delincuentes aprovecharon la soledad del lugar para hurtar 2.000 metros de cable y 10 de las 80 tarjetas que permiten que funcionen las luces LED en el puente atirantado. No hay ninguna justificación frente a lo que estamos viendo preliminarmente junto a todo el equipo que ha sido acompañado directamente por la alcaldía y por el director de Fiscalías, quien está apersonado de este hecho que tendrá que ser esclarecido. Lo hurtado está evaluado por 200 millones de pesos. Volvemos con Edwin Suá porque hay varias novedades en las carreteras de Cundinamarca. ¿Qué reporte hay a esta hora del estado de movilidad en las vías del departamento? Edwin, de nuevo con usted. Damaris, pues varias personas que están en diferentes municipios del departamento de Cundinamarca ya comenzaron a hacer su plan retorno, no quieren de pronto aguantarse el trancón que muy seguramente los espera mañana a las principales vías y diferentes accesos a la capital del país. Pero pues hay unos cierres importantes que tienen que ver y con gran afectación en la movilidad, tiene que ver en la vía que de La Vega conduce a la capital colombiana. Allí se registró en las últimas horas un derrumbe debido pues a las fuertes lluvias que se han registrado en estos últimos días. Los organismos de socorro y control, también autoridades de tránsito, trabajan incansablemente para tratar de habilitar esa vía, teniendo en cuenta que, reitero, varias personas ya decidieron devolverse esta noche de sábado para no tener mañana que de pronto sufrir con algunas consecuencias debido a la temporada de lluvias. Eso por ese lado en la región del Gualibá. También se registró en ese mismo sector, muy cerca del sector de la vía que de Siberia conduce a Bogotá, un choque múltiple, por fortuna sin lesionados o víctimas mortales. Se registró entre 5 vehículos, 12 vehículos particulares, una camioneta de alta gama y 12 camiones tipo furgón. Por imprudencia del vehículo que iba de primero, frenó abruptamente y los demás colisionaron, pero reiteramos por fortuna sin consecuencias que lamentar. Y en las últimas horas también las autoridades del departamento de Cundinamarca, exactamente el Cuerpo Oficial de Bomberos, trabajó fuertemente para habilitar después de 12 horas la vía que de Bogotá conduce al municipio de La Calera, exactamente en el kilómetro 9+100. Allí se registró también, debido a las fuertes lluvias, pues varias rocas cayeron de una montaña, lo que obligó a las autoridades a cerrar la vía por completo, trabajar incansablemente para volver a habilitar hacia las 10 de la mañana de hoy nuevamente ese paso. Estaremos atentos entonces a lo que tenga que ver en materia de movilidad en este plan retorno luego de Semana Santa. Por ahora es todo desde el centro de la capital colombiana. Edwin Suárez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Edwin. Seguimos atentos a todo lo que pasa en las carreteras de nuestro país. Por otro lado, 268 cédulas de ciudadanías falsas y más de 270 tarjetas de crédito clonadas halló el Comando Nocturno durante un operativo en un local en donde funciona un billar en el suroccidente de Bogotá. El hallazgo llamó la atención de los uniformados de la policía, funcionarios de la Secretaría de Seguridad y de la Alcaldía de Kennedy que conforman el Comando Nocturno y realizaban un operativo de registro en un establecimiento comercial conocido como billar. En el marco de los planes Inspección, Vigilancia y Control a Establecimientos Públicos, logra la incautación de 268 cédulas, 271 tarjetas de crédito de una misma entidad financiera y 50 impresiones dactilares. El local comercial en donde se encontraron estos elementos fue sellado por 10 días. Se presume que estaban haciendo cobros ilegales, estafando a las personas a través de compras ficticias con identidades falsas. Todo este material probatorio fue entregado a la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes abrieron investigación. De comprobarse hechos delictivos, el billar podría ser sellado definitivamente. Las autoridades continuarán con los operativos aleatorios por las diferentes localidades de la ciudad. Vamos ahora a Santander. En el río Sogamoso fue encontrado el cuerpo de un hombre que por salvar a dos pequeños que se estaban ahogando perdió la vida. El hombre, aunque logró rescatarlos, fue arrastrado por una creciente súbita. Por 2 días, voluntarios de la Defensa Civil estuvieron buscándolo y en la tarde de hoy, pescadores anunciaron el avistamiento de un cuerpo que fue identificado como Stevenson Martínez, el hombre desaparecido. Hacia el lugar se dirigen los voluntarios de la Defensa Civil de Puerto Wilches y Sabana de Torres. Ubican el cuerpo y realizan la entrega a las autoridades correspondientes. Recordemos, desde el día jueves en horas de la tarde,
se reportó como desaparecido en un desafortunado hecho Stevenson Martínez Bohórquez, de 35 años de edad. 7:20, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que estuvo ayer en la isla de San Andrés, despachó hoy desde Providencia, donde también bajó el flujo de turistas por los problemas de las aerolíneas. El funcionario dijo que si la Aerocivil autoriza, Viva Air volvería a volar a la isla. De acuerdo con el jefe de la cartera de transporte, la decisión de la Aeronáutica Civil sobre la integración de Viva Air y Avianca se conocerá el próximo 14 de abril. Nuestro propósito, si la aerolínea civil lo ratifica, es que vuelva a operar Viva Air. Tienen 10 aviones listos. La Procuraduría anunció que la economía de San Andrés y Providencia se ha visto fuertemente golpeada por la suspensión de operaciones de Viva Air y Ultra Air. La reducción de la llegada de turistas a la isla de San Andrés es del 70%. Durante su visita a la isla ratificó la intención del gobierno nacional de fortalecer la actividad de la aerolínea Azatena, que incluso podría operar vuelos internacionales. Y es que la afectación del turismo no es solo en la isla de San Andrés. En la costa Caribe, Antioquia y Santander también se registran reducción en el número de visitantes y en sus economías. Vamos con nuestros corresponsales en las diferentes regiones. Iniciamos con Zaini Agames en Barranquilla. Zaini, buenas noches. ¿Cuál es el panorama del turismo y la economía en esta Semana Santa? Damaris, muy buenas noches. Se ha notado una reducción en la costa Caribe en esta Semana Santa. En Cartagena hay 7% de reducción, mientras que la ocupación hotelera en Barranquilla está entre un 40 y un 45% en comparación con el año anterior. En esta Semana Santa, las ciudades de la costa Caribe han sentido los estragos de las crisis en las aerolíneas Viva Air y Ultra Air. Son más de 151 vuelos de Ultra Air que no nos van a venir en Semana Santa, más los 32 que teníamos proyectados con Ultra. Un golpe fuerte para el turismo que indiscutiblemente afecta. En Cartagena de Indias, las autoridades trabajan en conjunto con los gremios hoteleros para brindarles garantías a los turistas, teniendo en cuenta que calculan una reducción del 7% de visitantes en comparación con el año anterior. Estamos incentivando entre los prestadores de servicios de turismo que tengan políticas de flexibilidad, de tal forma que todos los viajeros puedan reprogramar sus viajes y planes, estadías en los hoteles para un futuro próximo, pero sí que lleguen a Cartagena de Indias. Mientras que en Barranquilla el flujo de pasajeros fue más por vía terrestre, gremios hoteleros aseguran que se han visto afectados debido a la cancelación de vuelos. Nosotros el año anterior tuvimos una ocupación del 60%. Este año, la Semana Santa, no creo que pasemos de un 40 a un 45% máximo. Esperemos que hoy sábado las personas decidan venir este fin de semana por carretera a las ciudades vecinas a Barranquilla. En Barranquilla y su área metropolitana siguen los operativos en el plan retorno que empieza a partir de hoy, donde se espera que se movilicen más de 100.000 vehículos para dirigirse a ciudades como Santa Marta y Cartagena. Gracias, Aini. Veamos ahora cuál es la situación en el departamento de Santander y sus atractivos turísticos. Joana Niño, ¿sí llegaron los turistas a la región? Buenas noches. Damaris y televidentes, muy buenas tardes. La gobernación tenía proyectado la presencia de 500.000 turistas en el transcurso de la Semana Santa. Según expertos, se está muy lejos de lograr esa cifra. En un comparativo con el 2022, en algunos sectores y lugares el turismo se mantuvo, pero en otros se disminuyó. Aunque las esperanzas de los comerciantes estaban puestas en Semana Santa para mejorar los ingresos y el escándalo de Viva Air fue hace ya un tiempo, la situación similar con Ultra Air ocasionó una afectación notable en el turismo en Santander. Viva Colombia tocaba Bucaramanga, pero eso ya pasó hace un tiempo. En este momento lo que se produjo fue cierto terrorismo, cierta preocupación dentro de la mente de la gente por el caso de Ultra Air, ¿verdad? Que la gente se quedó en aeropuertos y el tema de las noticias. La gobernación tiene una proyección de 500.000 turistas. Aunque aún queda un día para culminar la Semana Santa, la expectativa no es alta. Desgraciadamente estuvo un poco lejos de esa expectativa, de esa meta. Según expertos, el turismo en lo que va de este año en Santander bajó 5 puntos en comparación con el 2022. Joana, feliz noche. Ahora veamos en Antioquia cuál es el estado. Ismael Tobón, buenas noches. ¿Qué reporte tiene el turismo en el departamento?
¿Qué tal, Damaris? Cordial saludo. Pues mire, la situación pues no es la mejor aquí en el departamento de Antioquia en materia de ocupación hotelera en esta región del país. Pues el gremio hotelero ha manifestado que ha disminuido considerablemente por varias razones. La primera, por el incremento en el valor de los vuelos aéreos y también en el alojamiento de cada uno de los hoteles, y también la crisis que en el último mes ha enfrentado las dos compañías Viva y Ultra Air. Para Coltelco en Antioquia, la ocupación hotelera durante Semana Santa disminuyó considerablemente en el departamento. El incremento del impuesto al turista y el cierre de Viva y de Ultra Air fueron los grandes factores. La ocupación cierra en un 60% y Medellín en un 62%. Entonces sí vemos una disminución más o menos de 15 puntos porcentuales en Antioquia y de 17 puntos porcentuales en Medellín. El año anterior la ocupación en Medellín alcanzó el 79%, en el departamento el 75% y cerró este año en Semana Santa 62% y 60% respectivamente. Y hacemos un llamado al gobierno nacional de que por lo menos el IVA a los tiquetes aéreos y también al alojamiento bajarlo por lo menos a un 10%. En el año pasado teníamos un 0% en el IVA y obviamente pues esto incentiva mucho al consumo interno. La mayoría de los antioqueños eligieron Santa Fe de Antioquia, Jardín y Jericó como destinos religiosos por esta época. 7 de la noche, 26 minutos. Iniciamos los deportes con el campeón de la Vuelta al País Vasco. Sí, como es el danés Jonas Vingegaard, quien se quedó con la general. Además, muy buena la presentación de Sergio Andrés Higuita y también victoria en lo personal de Egan Bernal, que por fin logró terminar una carrera. Mejor, por supuesto, que nuestra Goga, Georgina Ruiz Sandoval, nos cuente todos los detalles. Jonas Vingegaard arrancó poco antes de culminar el penúltimo premio de montaña de la jornada de cierre de la Vuelta al País Vasco para sumar su tercera victoria, aunada a su primer título en una carrera World Tour de una semana. En el podio lo acompañaron los corredores vascos Mikel Landa y Jonis Aguirre. Esteban Chávez fue un gran protagonista desde la fuga, siendo un animador de la etapa y fue segundo en la clasificación de la montaña. Sergio Higuita estuvo en el grupo de persecución a Vingegaard, pero no pudo bonificar en meta. Sin embargo, ascendió a la sexta casilla de la clasificación general. Deseo de lo mejor posible y bueno, vamos con buen sabor de boca esta carrera. De seguir trabajando, fue muy dura, motivado, feliz de seguir trabajando duro, a ver qué tal se nos dan las próximas carreras. Después de esta gran actuación, Sergio Higuita va a territorio de los Países Bajos porque participará en la Amstel Gold Race y un poco más tarde en la Flecha Valona. Desde Eibar, Georgina Ruiz Sandoval para RTVC Noticias Conectados 24/7. Bueno, ahora invito a Goga y a todos ustedes a que vamos a ver el Festival de Goles de la fecha 12 de la Liga Colombiana. Aquí las imágenes. Comenzamos precisamente con el partido entre Águilas Doradas y Atlético Huila. Iba a llegar el 1-0 Johan Caballero. Minuto 23, 24 años de edad para él y ya ganaba el equipo de casa. Pero después, centro con mucha lluvia, por cierto, y Marcos Vinicius, el brasileño. Estos nuevos jugadores que llegaron al Atlético Huila para el 1-1. Y después Diego Valdés, minuto 84, el ex Deportivo Independiente Medellín y Boyacá Chico para el 2-1 final. El Once Caldas no camina bien y eso lo sabe el Unión Magdalena, que comenzaba acá con el 1-0, anotación de Joel Jesús Contreras, apenas para la Semana Santa. Y después mano dentro del área y aparece Dairo Moreno, sí, Dairo Moreno para su gol número 202 en la Liga Colombiana, como le rinde al exmillonarios, ex Nacional, entre otros clubes. Luego vamos al partido aquí entre Jaguares y Envigado. Pablo Rojas con el 1-0, minuto 49. Y después Nelino Tapia, el único Nelino del país, el hombre sin tocayo, para darle el 2-0 y buena victoria a Jaguares de Córdoba frente a Envigado. Bueno, ahora pasamos a hablar de la París-Roubaix, sí, la femenina, carrera que dejó como gran ganadora a la canadiense Alison Jackson, quien aguantó y fue la más rápida en el sprint final. Ruta compleja entre adoquines mojados y barro.
¡Uy, Dios! Se nos cayeron, se nos fueron al piso. Carlos, Julio, qué enredo, qué taponazo. Carrera marcada por caídas y sorpresas en la tabla general, como fue el caso de la ciclista canadiense de 34 años, Alison Jackson, quien logró mantenerse en la cabeza de la carrera y rematar con un sprint frente a la italiana Katia Ragusa. Está parado en las pedales, se pone por delante y está venciendo. Premio a la perseverancia que ahora tiene una recompensa de 20.000 euros, símbolo de reivindicación femenina que para las ciclistas es sinónimo de reducción de brechas entre hombres y mujeres. Al menos 44 personas murieron en medio de ataques terroristas de grupos insurgentes en Burkina Faso. Las autoridades aseguraron que hay un número indeterminado de heridos y cuantiosos daños materiales. Más noticias del mundo a continuación. En medio de una de las peores emergencias de los últimos 15 años por cuenta de la ola invernal, Ecuador destinará al menos $200 millones para atender los daños, cuando cerca de la mitad del territorio fue declarado en estado de emergencia. Entre enero y abril, 23 personas han muerto según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos por emergencias relacionadas con los fuertes vientos, mientras que 30 más murieron en el deslizamiento de tierra en Andalucía. Un juez federal en Texas, Estados Unidos, revocó la aprobación de la FDA para comercializar la píldora abortiva mifepristona a nivel nacional. El texto judicial alega que la FDA violó el procedimiento adecuado al dar la aprobación y no tener en cuenta el impacto negativo del fármaco en la salud de las personas que lo toman. Sin embargo, un juez de Washington ordenó proteger el acceso a la píldora. También en Estados Unidos, al menos 6 personas, en su mayoría son adolescentes, resultaron heridas luego de un tiroteo en la playa en Carolina del Sur. La policía indicó que varias personas fueron detenidas sin confirmar si entre los capturados estaría el tirador. Y así llegamos al final de RTVC Noticias fin de semana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos nuevamente mañana con más información. RTVC Noticias, emisión fin de semana. A continuación, Cantinflas vive un día con el diablo.